Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. Puedo encargarme. Claro, encanta. Arriba. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Tienes 10 segundos para obedecer. Puedo encargarme. Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. Claro, encanta. Arriba. Claro, encanta. Puedo encargarme. Claro, encanta. Puedo encargarme. Claro, encanta. Arriba. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Arriba. ¡Fuerte! Estoy preparado. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. First blood. Todas las partes representadas. Hola. Sistemas en marcha. Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. Arriba. Tienes 10 segundos para obedecer. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. Arriba. Puedo encargarme. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. Arriba. Double kill. Todas las partes representadas. ¿Qué? La máquina está lista. Estoy preparado. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. Sistemas en marcha. Arriba. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. Arriba. Puedo encargarme. Estoy preparado. Claro, encanta. Estás acabado. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Estoy por encima de eso.
Arriba. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. ¿Qué tienes? El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. ¿Qué tienes? Puedo encargarme. ¿Qué tienes? Estoy por encima de eso. El pueblo de Estoy nuestro preparado. hermano está siendo atacado. Estoy preparado. La máquina está lista. Arriba. Estoy por encima de eso. Tienes 10 segundos para obedecer. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. ¡Muerte! Claro, encanta. El pueblo de nuestro hermano Puedo está siendo encargarme. atacado. Claro, encanta. Sistemas en marcha. Puedo encargarme. Arriba. Estoy por encima de eso. El pueblo de nuestro Arriba. hermano está siendo atacado. ¿Qué tienes? Estoy preparado. Puedo encargarme. ¿La máquina está lista? ¿Qué tienes? El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. ¿Qué tienes? Puedo encargarme. Estoy preparado. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Arriba. El pueblo de nuestro hermano está siendo Claro, atacado. encanta. ¿Qué tienes? Estoy por encima de eso. Arriba. ¿La máquina está lista? Sistemas en marcha. Estoy por encima de eso. Arriba. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy preparado. Claro, encanta. Arriba. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. ¿La máquina está lista? Arriba. Puedo El pueblo de encargarme. nuestro hermano está siendo atacado. Sistemas en marcha. Claro, encanta. Arriba. Claro, encanta. Arriba. Claro, encanta. Arriba. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Claro, encanta. Arriba. Claro, encanta. Arriba. Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Estoy preparado. ¿Qué tienes? Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Sistemas en marcha. Estoy preparado. Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. ¿Máquina está lista? Arriba. ¿Qué tienes? Claro, encanta. El pueblo de nuestro hermano Estoy por está siendo encima de atacado. eso. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. ¿La máquina está lista? Claro, encanta.
en marcha. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. ¿Qué tienes? Claro, encanta. Estoy por encima de eso. La máquina está lista. Puedo encargarme. Estoy por encima. Arriba. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba. Puedo encargarme. Estás acabado. Estoy por encima de eso. El pueblo de nuestro Arriba. hermano está siendo atacado. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. ¡Muerte! Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. ¡Estás acabado! ¡Muerte! Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Arriba. Están Puedo encargarme. atacando nuestras fuerzas. Claro, encanta. ¿Qué tienes? Estoy preparado. Estoy por encima de eso. ¿La máquina está lista? ¿Qué tienes? ¿La máquina está lista? ¿Qué tienes? Sistemas en marcha. Puedo encargarme. Arriba. Estás acabado. Claro, encanta. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Todas las partes representadas. Arriba. ¿La máquina está lista? Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Arriba. Estoy por encima de eso. Tienes 10 segundos para obedecer. Claro, encanta. Arriba. Puedo encargarme. Claro, encanta. Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. Arriba. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Arriba. Estoy preparado. ¿La máquina está lista? Claro, encanta. Arriba.
¿Qué tienes? La máquina está lista. Sistemas en marcha. Estoy por encima de eso. Puedo cargarme. Arriba. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Puedo cargarme. Sistemas en marcha. Arriba. Puedo cargarme. Tienes 10 segundos para obedecer. Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy preparado. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. ¿Qué tienes? Arriba. Estoy preparado. ¿Qué tienes? Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, me encanta. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, me encanta. Double kill. Todas las partes representadas. Estoy preparado. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. Claro, encanta. Puedo encargarme. ¿Qué tienes? Estoy por encima de eso. Estoy preparado. Claro, encanta. Arriba. Claro, encanta. ¿Qué tienes? Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Sistemas en marcha. Arriba. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Arriba. ¿Qué tienes? Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Claro, encanta. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso.
Estoy preparado. Claro, me encanta. Tienes 10 segundos para obedecer. Estoy por encima de El eso. pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Claro, me encanta. ¿Máquina está lista? Estoy por encima de eso. Claro, me encanta. Estoy preparado. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, me encanta. Puedo encargarme. Claro, me encanta. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Todas las partes representadas. Claro, me encanta. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. Puedo encargarme. Sistemas en marcha. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, me encanta. Puedo encargarme. Claro, me encanta. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, me encanta. Arriba. Puedo encargarme. Están atacando nuestras fuerzas. Todas las partes representadas. Estoy preparado. Estoy por encima de eso. Arriba. Claro, me encanta. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. ¡Fuerte! Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, me encanta. Puedo encargarme. Tienes 10 segundos para obedecer. Claro, me encanta. ¿Qué tienes? Estoy por encima de eso. Arriba. Puedo encargarme. ¡Fuerte! Nuestro hermano está siendo atacado. ¿Máquina está lista? ¿Qué tienes? Sistemas en marcha. Estoy por encima de eso. Arriba. Claro, me encanta. Estoy por encima de eso. Claro, me encanta. Puedo encargarme.
Sistemas en marcha. Estoy por encima de eso. Tienes 10 segundos para obedecer. Puedo encargarme. ¿La máquina está lista? Claro, encanta. Puedo encargarme. Sistemas en marcha. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. ¿La máquina está lista? Arriba. Estoy por encima de eso. El pueblo de nuestro hermano está Estoy siendo preparado. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Sistemas en marcha. Estoy preparado. ¿Qué tienes? Claro, encanta. Arriba. ¿La máquina está lista? Me alegro de verte. ¿Qué tienes? Claro. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Puedo encargarme. Sistemas en marcha. ¿Qué tienes? Estoy por encima de eso. Estoy preparado. El pueblo de Puedo nuestro encargarme. hermano está siendo atacado. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy preparado. Arriba. Puedo encargarme. Están atacando Estoy nuestras por fuerzas. encima de eso. Puedo encargarme. Claro, me encanta. ¿La máquina está lista? Arriba. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. Puedo encargarme. Sistemas en marcha. Arriba. Estoy preparado. Bienvenido. ¿La máquina está lista? Puedo encargarme. Claro, encanta. Arriba. Claro, encanta. Puedo encargarme. Sistemas en marcha. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. ¿Qué tienes? Puedo encargarme. ¿La máquina está lista? Estoy por encima de eso.
Todas las partes representan. Por encima de eso. Ah, me encanta. Arriba. ¡Fuerte! Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy preparado. ¿Qué tienes? Estoy preparado. Claro, encanta. Puedo encargarme. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy preparado. La máquina está lista. Estoy por encima de eso. Sistemas de... Claro, encanta. ¿Qué tienes? Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Sí, amigo mío. Sistemas en marcha. Arriba. Máquina está lista. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. Puedo encargarme. Sistemas en marcha. Hola. ¿Hay alguien herido? La máquina está lista. Arriba. Arriba. Estoy preparado. Claro, encanta. Arriba. Tienes 10 segundos para obedecer. Puedo encargarme. Sistemas en marcha. Estoy preparado. Arriba. Claro, encanta. Arriba. Estoy preparado. Sistemas en marcha. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Todas las partes representación. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba.
Estoy por encima de eso. Nuestro hermano está siendo atacado. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Claro, encanta. Puedo encargarme. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy preparado. Máquina está lista. Sistemas en marcha. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. El pueblo Estoy de por nuestro encima hermano de está eso. siendo atacado. Arriba. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Todas las partes representadas. ¿Qué? Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Arriba. Claro, encanta. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanta. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Todas las partes representadas. Puedo encargarme. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanta. Arriba.
Todas las partes representadas. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. Puedo encargarme. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Claro, encanto. Puedo encargarme. Estoy preparado. Arriba. Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanto. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanto. Arriba. Claro, encanto. ¿Qué tienes? Arriba. Claro, encanto. Puedo encargarme. Arriba. Sistemas en marcha. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. ¿Qué tienes? Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Sistemas en marcha. Arriba. Claro, encanto. Estoy por encima de eso. Ante tu voluntad. Estoy preparado. Arriba. Puedo encargarme. Claro, encanto. Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Sistemas en marcha. Estoy preparado. Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Puedo encargarme. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Arriba. Claro, encanto. Están atacando a nuestras fuerzas. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Arriba. Puedo encargarme. Estás acabado. El pueblo Estoy de por nuestro encima hermano de está eso. siendo atacado. Arriba. Estoy preparado. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Sistemas en marcha. Estás interrumpiendo mis cálculos. trabajo? ¿Hay alguien ¿En qué herido? puedo serviros? Sí, Milo. No, así no. ¿Qué deseas? Déjame a mí. ¿Qué tienes? Claro. Puedo encargarme. Claro, encanto. Arriba. Estoy preparado.
máquina está lista. ¿Qué tienes? Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. ¿Qué es eso? Bienvenido. ¿En qué puedo serviros? Estoy preparado. Puedo encargarme. Claro, encanto. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Qué tienes? Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Puedo encargarme. Claro, encanto. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Arriba. Puedo encargarme. Arriba. Claro, encanto. Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Arriba. Claro, encanto. Puedo encargarme. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. ¡Están atacando nuestras fuerzas! Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Todas las partes representadas. La máquina está lista. Me alegro de verte. Estoy preparado. La máquina está lista. Puedo encargarme. ¡Están atacando nuestras fuerzas! Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Puedo encargarme. La máquina está lista. Killing spree. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. ¡Están atacando nuestras fuerzas! Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Mega kill.
Máquina está lista. Sistemas en marcha. Estoy preparado. Claro. Máquina está lista. Estoy por encima de eso. Arriba. Claro. Estoy preparado. Estoy por encima de eso. Estoy por encima de eso. Claro, me encanta. Arriba. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, me encanta. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Todas las partes representadas. Puedo encargarme. Arriba. Estoy por encima de eso. Estoy listo. ¿Qué tienes? Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Sistemas en marcha. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba. Mi vida por Ner'zhul. Máquina está lista. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Puedo encargarme. Puedo encargarme. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, encanta. Arriba. Claro, encanta. Puedo encargarme. Estoy preparado. Arriba. Puedo encargarme. Claro, encanta. Estoy preparado. Puedo encargarme. Arriba.
Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanto. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Sistemas en marcha. Hola. La máquina está lista. Estoy preparado. Puedo encargarme. La máquina está lista. Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Arriba. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Claro, encanto. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Triple kill! El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Todas las partes representan. Puedo encargarme. Arriba. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. Puedo encargarme. El pueblo de nuestro hermano está Claro, siendo atacado. encanto. Arriba. Claro, encanto. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Puedo encargarme. Estoy por encima de eso. Claro, encanto. Estoy por... Sistemas en marcha. Arriba. Claro, engancho. Arriba. Estoy por encima de eso. Arriba. Estoy por encima de eso. Claro, engancho. Arriba. ¿Qué tienes? Carga. Claro, engancho. Arriba. Estoy por encima de eso.
Arriba. Largando. Estoy por encima de eso. La máquina está lista.